Las primeras elecciones del año son el 19 de enero, en el país caribeño de Barbados. Pasemos a ver cómo funciona su política y qué esperamos de estas elecciones. Bienvenidos a Política Explicada, hoy Elecciones de Barbados, una nueva república. I earlier this evening met with Her Excellency, the Most Honorable Dame Sandra Mason, President of Barbados, and advised that she dissolve the current Barbados Parliament with immediate effect. I further advised Her Excellency that she, not on behalf of Her Majesty the Queen, but in her own right, as President of the Republic of Barbados, issue writs for the holding of the new elections in Barbados. El sistema de Westminster, un legado británico. Barbados es una república parlamentaria. Esto significa que, a diferencia de los países presidencialistas, su líder, es decir, la primera ministra, es electa por el Parlamento. En este caso, es Mia Mottley, del Partido Laborista. Esto no significa que Barbados no tenga una presidenta, pero a diferencia de los presidentes como en Argentina o en Estados Unidos, el rol de presidente es más ceremonial. Más que nada se refiere a la persona que ocupa el Estado y actúa bajo las órdenes del primer ministro o la primera ministra. Es el resultado del modelo constitucional monárquico, solo que aquí, en vez de tener un monarca, tienen un funcionario electo. En la actualidad, su presidenta es Sandra Mason, la antes gobernadora general. ¿Pero qué significa gobernadora general? Esta estructura, como ya dijimos, derivada de la monarquía, es debido a que hasta el año pasado Barbados no era una república, sino que era un reino. Es decir, que tenía como su monarca a Isabel II, sí, la reina de Inglaterra. En conmemoración de los 55 años de la independencia de Barbados en 1966, la primera ministra Mia Mottley decidió cortar los vínculos con la corona británica y convertirse oficialmente en una república. Hay que destacar que desde la independencia la reina es una figura ceremonial, la cual, al no poder estar presente allí, designa su especie de virrey, que es el gobernador general. En ese momento era Sandra Mason, que a partir de esta reforma pasó a ser la presidenta de Barbados. Pero por lo que logró más notoriedad fue por nombrar heroína nacional a Rihanna. Así, la primera ministra logró ponerle fin simbólico a la dominación británica de más de 4 siglos. Ahora, ¿era Barbados parte del Reino Unido? ¿Por qué compartía monarca? Esto es medio confuso, por eso es importante aclararlo. La reina del Reino Unido es además reina de 15 países, ahora 14, que comparten la monarquía, pero no comparten su estatus de Estado. Bien, como todos saben, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido son países diferentes. ¿Por qué? Porque sus gobiernos los tiene el pueblo, mediante el Parlamento. Y el monarca es simplemente una figura conmemorativa. Esto no significa que sean el mismo país, ni que dependan del Reino Unido. De hecho, son independientes hace muchos años. Lo que sí significa es que el jefe de Estado, es decir, quien ocupa el rol de representar al Estado en el exterior, es compartido por el mismo monarca. Pasa un caso parecido entre el presidente de Francia y el copríncipe de Andorra. Es decir, Andorra y Francia son dos países diferentes, pero sus jefes de Estado son el mismo. Lo que hace un país independiente es su gobierno. Así podemos diferenciar a los 14 países que están bajo el reinado de Isabel II de las dependencias o colonias del Reino Unido. Además hay que agregarle a esto que existe la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. Esta organización nuclea a la mayoría de las ex colonias británicas bajo el liderazgo simbólico de la reina Isabel II, aunque su importancia internacional ha ido decayendo con el tiempo. Una vez resuelto el gobierno, pasemos a hablar sobre el Parlamento.
Es el encargado de ejercer el poder legislativo. Se compone por dos cámaras, la Asamblea y el Senado. Los legisladores son elegidos entre 30 circunscripciones uninominales por sistema First Past the Post o mayoritario, por el mandato de 5 años o antes si se disuelve la Asamblea. Esto quiere decir que Barbados se divide en 30 distritos electorales de un peso demográfico similar y el que gana en cada distrito es electo para la Asamblea. Quien logra una mayoría en la Asamblea puede formar gobierno, es decir, elegir al primer ministro. En este caso es el Partido Laborista de Barbados, quien tiene como primera ministra a Mia Mottley. Tiene 29 de los 30 escaños. En la oposición se encuentra únicamente Joseph Attlee del Partido por la Democracia y el Desarrollo. El Senado actúa como una cámara revisora de la legislación emitida por la Cámara de la Asamblea. No es electo directamente, sino que sus miembros son designados según el gobierno, la oposición y el presidente. 12 los elige la primera ministra, 7 los elige la presidenta y 2 el líder de la oposición. Pero estas instituciones estarían vacías si no tendrían partidos que actúan sobre ellas. Hablemos un poco sobre el sistema partidario de Barbados. Por un lado tenemos al partido gobernante, como ya dijimos, el Partido Laborista de Barbados. Es el partido con más historia y más antiguo del país. Fue fundado en 1938 en inspiración del Partido Laborista inglés. Con políticas de centro izquierda y sindicalistas, logró tener una gran fuerza en la época colonial de Barbados. De hecho, en 1955, logró ganar el gobierno de las Indias Occidentales, una entidad que fue un intermedio entre la independencia y la colonia. Sin embargo, al gobierno de Houlney se le opuso una fracción que buscaba una independencia más inmediata y no tan negociada como estaba buscando el Partido Laborista, que estaba en colaboración con el gobierno laborista del Reino Unido. Esta fracción fue la que formó el Partido Democrático Laborista, el segundo partido más importante de Barbados. Como ya dijimos, fue una fracción que en 1955 se separó del Partido Laborista para buscar una independencia lo más antes posible. Bajo el liderazgo de Barrow, logró la misma en 1966, así como el gobierno del país. Aunque ambos partidos se sitúan a la centroizquierda del espectro político, es de destacar que, al ser más antiguo, el Partido Laborista tiene tendencias más conservadoras, al estar más asentado en las élites del país. Aunque también los lazos familiares y el carisma tienen mucha importancia en su desarrollo. Durante los años que hubo elecciones en Barbados, fueron los únicos dos partidos que lograron tener gobierno, llegando 8 veces los laboristas y 7 los democráticos. Sin embargo, este bipartidismo y el espectro político cambió en las elecciones de 2018. Tras los efectos de la grave crisis financiera de 2008, el gobierno democrático laborista se vio totalmente vencido por los laboristas, siendo tan amplia la victoria que se efectuó un monopolio laborista en el Parlamento. Ante la vacancia de la oposición y los cargos del líder de la oposición y los 2 senadores que van con ese cargo, uno de los laboristas rompió con el partido y formó su propio partido, el Partido por la Democracia y el Desarrollo, obteniendo automáticamente los beneficios del liderazgo de la oposición. Asimismo, los democráticos quedaron fuera del Parlamento, lo que es una crisis para el partido que logró la independencia del país. Los laboristas pasaron hacia la izquierda de los democráticos. Esta victoria fue histórica, ya que los laboristas lograron más del 70% de los votos, además de ganar en cada una de las circunscripciones donde se presentaron. Por el lado del nuevo partido, su líder, el reverendo Joseph Attlee, fue el primer religioso en ser electo para el Parlamento, aunque lo hizo durante campañas pasadas por el Partido Laborista. Su nuevo partido tiene tendencias más conservadoras y tiene que ver con las tendencias religiosas de la isla. Como vimos en el inicio de este video, las elecciones fueron llamadas el 3 de enero por la primera ministra.
Esto dio inicio a la campaña. Aquí les dejo un pequeño resumen de cómo va el programa. Primero tenemos al gobierno, que busca revalidar su posición, logrando unidad popular en pos de la lucha contra la pandemia, en especial contra la nueva variante Omicron. Hay que recordar que la pandemia afecta especialmente a la economía de Barbados, que se basa en el turismo y en la banca. Por un lado, imposibilita los viajes. Por el otro lado, genera desconfianza que impide grandes inversiones bancarias. De este modo, junto con la oposición fuera del Parlamento, crea un ambiente de inestabilidad para con el gobierno, ya que no tiene contra quién medirse. Por otro lado tenemos a la oposición extraparlamentaria, es decir, al Partido Democrático Laborista. Bajo el liderazgo de Beiza, buscan una nueva incorporación en el gobierno. No prevén ganar las elecciones, pero sí prevén tener un mejor desempeño que en 2018 y tener bancas y escaños para poder hacer una lucha dentro del Estado y no desde fuera. Le critican principalmente el oportunismo al llamar a las elecciones precipitadamente, más de un año antes de lo que tendrían que haber sido, y arriesgar a la población a el COVID. Principalmente lo que se le acusa es que las convocan ahora porque todavía no llegó la Omicron, y si hubieran convocado cuando deberían ser, dentro de un año, con la población devastada por la cepa Omicron, los resultados hubieran sido mucho peores. En una tercera instancia tenemos a el líder de la oposición, que con su partido busca revalidar su puesto y lograr una pequeña expansión. Ante esto se presentan dos escenarios posibles. Uno, la revalidación del gobierno de Mia Mottley con un amplio apoyo que podría perder algunos escaños, pero ante el 100% de las bancas es muy difícil mantenerlo. Por el otro lado, podría haber un avance en la oposición considerablemente, que por ahí no podría desbancar el gobierno, pero sí podría presentarle graves problemas, llegando hacia un 30-40% de las bancas. Para ustedes, ¿cómo serán las elecciones? ¿Creen que es importante seguir la política caribeña? ¿Conocían sobre la política de Barbados? Dejen unos comentarios. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver este video.